Bendiciones, hermanos. Estamos de nuevo dispuestos para rendir culto al Señor. Es un privilegio inigualable que tenemos de tener un Señor tan grande, tan bueno, tan misericordioso, que es capaz de bendecirnos mucho más allá de lo que nosotros merecemos. Por eso decimos que es un Dios de misericordia, porque la misericordia tiene que ver con eso. Nuestro Dios es único, es digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria. Él está con nosotros todos los días y nos bendice. Hoy es el tema, hoy es el día en que nosotros también tenemos que apartarnos para bendecirle a Él, porque Él es digno de ser honrado en todos los sentidos en nuestra vida. Vamos a orar, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor y ahí donde ustedes están, cierren sus ojos y oren conmigo. Padre del cielo, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu verdad, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias, Señor, por ser tan bueno como tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como saben, estamos meditando la palabra de Dios en Filipenses. Cuando yo estoy compartiendo los domingos, que me toca compartir, lo estoy haciendo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Pero antes de comenzar este vídeo, este sermón, quiero advertirles algo importante. Es un aviso importante. Quiero que presten atención, porque el contenido de este vídeo, yo le advierto, puede herir su sensibilidad. Los pastores de la iglesia cristiana Berea hablamos con claridad y sin tapujos de asuntos relacionados con la fe cristiana. Si tu fe es débil, te aconsejamos que cambies de vídeo por otro en el que te digan lo que tú quieras oír, o un vídeo que tal vez adormezca tu conciencia. Nuestros vídeos no suelen ser así. Este vídeo muy probablemente te incomodará, te sacará de tu zona de confort. Por eso, dicho esto, si tú continúas viendo este vídeo, casi con toda seguridad acabarás enfrentando la verdad y tendrás que tomar una decisión que puede tener consecuencias eternas. La decisión es tuya. Perdón, si quieres seguir viendo este vídeo, pero como digo, no te vamos a decir lo que quieras oír, sino lo que necesitas oír. Dicho esto, pasemos a meditar en el pasaje de hoy que nos toca, que es Filipenses capítulo 1, versículos del 10 al 11. Pero para que lo podamos entender mejor, vamos a leerlo desde el versículo 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Dice en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. En ocasiones al leer la Escritura nos encontramos con versículos o con frases que leídas de un tirón nos resultan difíciles de entender, pero que si vamos paso a paso, palabra a palabra, reflexionando sobre cada una de ellas, al final podemos entender mucho mejor el conjunto de lo que está escrito. Así que Filipenses capítulo 1, versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor. Esto es lo que pedía el apóstol Pablo en oración, según el versículo 9. Para que aprobéis lo mejor. Aprobar es decidir, es juzgar, es discernir, es poner a prueba. Es decir, es saber diferenciar lo bueno de lo malo.
la verdad de la mentira. Aprobar es lo contrario a reprobar. Cuando alguien reprueba algo, quiere decir que no lo ha aprobado. No le parece correcto, no le parece bien. Pero cuando alguien aprueba algo es porque está de acuerdo con eso. Pablo dice que aprobéis para que aprobéis lo mejor. Esto quiere decir que debemos saber diferenciar entre lo bueno y lo malo y escoger lo mejor. Cuando leía esto, yo me acordé de Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Es un texto conocido, ustedes ya lo han leído otras veces. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En este pasaje que acabamos de leer de Hebreos, capítulo 5, el autor nos muestra que en la iglesia convivimos dos tipos de personas, los maduros y los más duros, es decir, los inmaduros, los que no hay forma que la palabra de Dios le llegue al corazón. Son como de piedra, la palabra rebota en ellos y no entra dentro de sí. Estos son los inmaduros, los que son como niños que tienen necesidad de que se les esté recordando continuamente una y otra vez los rudimentos o fundamentos de la fe. Estos no saben distinguir la verdad de la mentira. Por eso continuamente necesitan ser enseñados, recordarles las mismas cosas. Hay muchos creyentes que llevando mucho tiempo en el Señor publican postales en Facebook con mensajes que son claramente antibíblicos. Y uno a veces se pregunta, ¿pero es que no se dan cuenta? Y no, siguen siendo inmaduros, no crecen, no avanzan en su conocimiento ni en su discernimiento de lo bueno y de lo malo. Algunos publican incluso falsas doctrinas, herejías, y van otros y le dicen, amén, gloria a Dios, aleluya, como si estuvieran diciendo algo bueno. De gentes con esta inmadurez están llenas las iglesias hoy. En unas porque no se les enseña la verdad, y en otras porque a pesar de que se les enseñe, ellos son duros de corazón y no quieren madurar. Son testarudos y no quieren aprender. A veces, pretendiendo aparentar que saben más de lo que realmente saben, tratan de colar el mosquito y acaban tragándose el elefante. No tienen el más mínimo discernimiento. Como aquellas mujercillas cargadas de pecado de las que habla Pablo en 2 de Timoteo 3, versículo 6, que dice que arrastradas por diversas concupiscencias o deseos, siempre están aprendiendo y nunca acaban, porque nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los maduros, por el contrario, son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es el motivo de la oración de Pablo. En este pasaje que estudiamos hoy de Filipenses 1, del 10 al 11. Que abunden en ciencia y conocimiento para que sepan aprobar, es decir, discernir lo mejor. ¿Cómo puede un cristiano aprobar lo mejor si no sabe qué es lo mejor o lo peor? Porque no me negarán que en multitud de ocasiones vemos a creyentes tomando decisiones pésimas que no pertenecen
al grupo de lo mejor, sino decisiones que pertenecen al grupo de lo peor. El apóstol quería que los filipenses abundasen en amor, ciencia y conocimiento, como vimos en el versículo 9, para que aprobéis lo mejor, dice Pablo. El discernimiento es fundamental en la vida cristiana. Hoy en día, igual que antes, pero hoy en día, multitud de personas confunden tradiciones humanas con la palabra de Dios. Normas sociales, leyes estatales con mandamientos divinos. Y la falta de discernimiento en esta clase de cosas hace que muchos cristianos vivan agobiados, amargados, aún esclavizados por cosas que no son ciertas, por mentiras religiosas que esclavizan. Con razón el Señor Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, del 31 al 32. Actualmente, guiados por la ley del menor esfuerzo, muchos creyentes perecen porque no tienen conocimiento. Muchos creyentes parecen no conocer otro texto más que aquel que dice que la letra mata. La letra mata y el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6, ¿no? Parece que es el único texto que algunos creyentes conocen. Y con eso, con ese texto, pretenden que no hay que estudiar la Biblia, sino simplemente hay que dejarse guiar por el Espíritu. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que si tú no estudias la Biblia y solo te dejas guiar por el Espíritu, acabarás esclavizado a doctrinas de hombres, cuando no, a doctrinas de demonios, porque hay espíritus mentirosos que se cuelan dentro de las iglesias, como Pablo advierte en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. La mayoría de las sectas pseudocristianas tienen su origen en alguien que dijo haber recibido revelación por el Espíritu, o que un ángel le habló o le reveló. Pero todas estas sectas tienen algo en común, y es que teniendo la Biblia no la usan. En realidad se guían por otros tipos de libros, generalmente escritos por sus maestros, por sus gurús. Pablo no quiere que la iglesia sea ignorante. Por esa razón insistía tanto en la necesidad de conocer la verdad en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y que no debiéramos pensar más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Como dice 1 de Corintios 4:6. Hermanos, solo el diablo puede estar interesado en que la iglesia de Cristo sea un ignorante de las Sagradas Escrituras. Solo el diablo puede estar interesado en que los cristianos no conozcan la palabra de Dios. Pero Dios, en contra de lo que algunos creyentes piensan, enseñan, debemos conocer las Escrituras, porque Dios nos exhorta a aprender. Y yo quiero que tengan en cuenta esto que les voy a compartir. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20. Cuando el Señor Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos, de sus 11 apóstoles, les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y, escuchen bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, Cristo ordenó a los apóstoles que enseñaran las cosas que Él había enseñado. ¿Qué significa eso? Significa que los apóstoles debían ser maestros.
Y esto quiere decir que sus seguidores debían no solo ser creyentes o interesados en el Espíritu, sino que deben también interesarse en la palabra de Dios. Deben ser discípulos, es decir, alumnos que necesitan y deben aprender. ¿Qué es lo que deben aprender? Bueno, desde luego no los libros de Peter Wagner, ni de John MacArthur, ni los de César Castellano, ni John Maxwell. No son esos libros lo que tenemos que aprender. Lo que tenemos que aprender son las cosas que Cristo mandó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Cristo. Esto es lo que después Pablo, como apóstol de Jesucristo, le dice a Timoteo. Tú pues, hijo mío, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. No le dice, relájate que tienes al Espíritu. No, esfuérzate en la gracia. Estás en la gracia, pero tienes que esforzarte. Esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que así como Cristo ordenó a sus apóstoles que debían enseñar a los discípulos, los apóstoles enseñan a sus discípulos que a su vez enseñen a otros discípulos. De modo que la iglesia no solo debe ser un lugar de reunión donde cantamos bonito a Dios o donde nos sentimos a gusto viendo a los hermanos y teniendo comunión unos con otros, no. La iglesia también debe ser un lugar de aprendizaje, una escuela en la que se enseñen las doctrinas bíblicas de Cristo Jesús. Soy consciente de que esto va contra nuestro deseo de realizar el menor esfuerzo posible. Pero ya les advertí que en este vídeo no oirías lo que querrías oír, sino lo que necesitas oír. Tienes que estudiar. Si quieres ser un cristiano maduro, tienes que estudiar. Es para que cuando seas maduro puedas enseñar a otros cristianos. Esa es la voluntad de Dios. Quizás no sea la tuya, pero es la voluntad de Dios. Muchos religiosos acaban lejos de Dios sencillamente por ignorancia, por desconocimiento de la verdad. Cristo tuvo que corregir a los religiosos de su tiempo, porque a pesar de las apariencias de que eran escribas, fariseos, gente entendida en la palabra, en realidad no era así. No conocían suficientemente la Escritura. Podían aparentar que las conocían. Podían citarlas de memoria, pero eso no significa que las conozcan. Yo conozco a creyentes que conocen textos de memoria, pero jamás se lo aplicaron a su propia vida. Eso no es conocer las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo del 37 al 39. Juan capítulo 5, versículo del 37 al 39. Ahí Cristo dice que también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Presten atención. Nunca habéis oído su voz. Esto se lo está diciendo Cristo a los sacerdotes de su tiempo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Por eso le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Conviene prestar atención a lo que Cristo le dice a los sacerdotes, a los escribas y fariseos de su tiempo. Les dijo, nunca habéis oído su voz.
No tenéis su palabra morando en vosotros. Ustedes pueden decir, pero pastor, los fariseos conocían la Escritura, sí. Mentalmente, intelectualmente, pero eso no significa que la palabra estuviera morando en sus corazones. Vosotros no creéis, le dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. De modo que, ¿no les parece que un fiel relato de muchos grupos religiosos de hoy? Pareciera que Jesús estuviese hablando de algunos grupos religiosos de nuestro tiempo, que dicen conocer a Dios, pero que realmente no le conocen. La voluntad de Dios es que estudiemos. Y no solo eso, sino que ejercitemos el conocimiento. Es decir, que pongamos a prueba lo que vamos aprendiendo. Porque Hebreos decía que los maduros son los que por el uso, subrayen eso, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. Hay que usar, hay que poner por obra el discernimiento del bien y del mal. El conocimiento es para ponerlo en obra. Porque el conocimiento sin práctica no sirve para nada más que para condenación. Te explico esto. Cuanto mayor conocimiento tienes, mayor es tu responsabilidad delante de Dios. Y no vale que tú digas, bueno, pues ahora cierro mis oídos, no quiero aprender nada más. No, lo que ya sabes te hace responsable delante de Dios. Ya no puedes dar marcha atrás. Ya eres responsable delante de Dios. Sabes que la voluntad de Dios es que aprendas, que estudies, que sepas aprobar lo mejor, que sepas discernir lo que conviene y lo que no conviene. Esto es algo que vosotros podéis ver claramente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículos del 14 al 15. Mateo capítulo 10, versículo del 14 al 15. Dice lo siguiente. Y si alguno os recibiere, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí en este pasaje podemos ver que Cristo anuncia una mayor condenación para aquellos que, habiendo tenido conocimiento, no hicieron lo correcto. En Lucas capítulo 10, versículo 12, lo repite. El conocimiento te hace responsable delante de Dios. Si conoces la verdad, debes vivir en la verdad. Si conoces la verdad, debes practicar la verdad. Si tienes conocimiento de Dios, debes vivirlo. Debemos ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra de Dios. ¿No creen que si la iglesia tuviera en cuenta estas cosas, habría menos cristianos inmaduros y despistados? El autor de Hebreos habla del del uso. El autor de Hebreos habla del uso de los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes distinguir lo bueno de lo malo? ¿Sueles tener en cuenta las consecuencias de lo uno y de lo otro? Dios quiere que aprendas a diferenciar lo bueno de lo malo, lo bueno de lo mejor. Que aprendas a diferenciar y que apruebes lo mejor. Es decir, que andes en lo mejor, que vivas en lo mejor, que hagas lo mejor. Filipenses capítulo 1, del 10 al 11 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que seáis sinceros, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de fruto, de justicia, etc. Sinceros.
Pablo quiere que los cristianos seamos maduros, sabiendo aprobar lo mejor, y ahora añade sinceros, a fin de que seáis sinceros. Desgraciadamente, la sinceridad es una virtud que cada día brilla más por su ausencia. Cada día está más devaluada la sinceridad. Es decir, cada día hay menos personas, incluidos los cristianos, que practican la sinceridad. Ya no se valora la sinceridad como una virtud, sino más bien como un estorbo para avanzar en la vida. Sin embargo, la sinceridad es una parte importante del carácter cristiano. Lo contrario de la sinceridad, ¿qué es? Sino la hipocresía. Algo que Dios aborrece en el ser humano. Razón por la cual Cristo enfrentó a los religiosos de su tiempo clara y abiertamente, por hipócritas. Y los denunció como tales, hipócritas. ¿Cuánta hipocresía hay hoy en día entre los creyentes? ¿Cuánta hipocresía? Se sonríen por delante y se critican por detrás. ¿Creen que eso es agradar a Dios? Si tú practicas ese tipo de hipocresía, quiero que sepas que Dios no se agrada de ti. Si no eres sincero, Dios no se agrada de ti. Hay creyentes que te dicen una cosa y hacen justamente la contraria. Eso no agrada a Dios. Hay mucha hipocresía en los cristianos. Esta es una realidad. Afirman que aman a Dios con todo su corazón, pero a la menor de cambio bajan sus brazos, dejan de orar, dejan de estudiar la palabra, dejan de apoyar la obra de Dios. ¿Creen que Dios soportará a los tales cuando se presenten delante de Él? Más bien los echará fuera, donde tendrán tiempo para lamentarse y donde será el llorar y el crujir de dientes, como está escrito en la palabra de Dios. Dios quiere que seamos sinceros. Sinceros. En otras ocasiones hemos hablado de la integridad. Ahora Pablo nos lleva al terreno de la sinceridad. Es importante señalar que la sinceridad no está reñida con el amor. Cuidado. Cuidado con esto. Porque hay quienes con la excusa de ser sincero ofenden y hacen daño a los demás. Y esa no es tampoco la voluntad de Dios. Una cosa es que seas sincero y otra cosa es que no tengas amor para con los demás. Son cosas diferentes. Por tanto, Pablo no solo dice a fin de que seáis sinceros, sino que añade irreprensibles para el día de Cristo. Ser irreprensible significa que no debes hacer nada indebido, que no debes hacer daño a nadie, que no tengas que estar siendo corregido por tu conducta. Por tanto, sinceros e irreprensibles. No, como yo soy sincero, te voy a cantar las 40. No, eso no es la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa siempre con los niños, con los inmaduros, con aquellos que no han sido educados o que a pesar de haberlo sido, no acaban de madurar, se niegan a madurar. A esto siempre hay que estar llamándole la atención una y otra vez, porque no hacen lo correcto. Son reprensibles, cuando Dios quiere que seamos irreprensibles. La letra I, delante de la palabra reprensible, significa lo contrario. Reprensible es que tiene que estar siendo corregido. Irreprensible, que no hay que corregirlo. Dios quiere que no haya que estar corrigiéndote. Los cristianos no debiéramos ser así, maduros. Debemos aprender y madurar como personas y como creyentes. La razón es bien sencilla. Pablo lo dice ahí, para el día de Cristo. Porque los pecadores no verán a Dios. Recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, tú tienes que ser irreprensible si quieres que cuando Cristo venga,
nada estorbe para que te vayas con Él. Porque el día de Cristo se refiere justamente a ese día en el que pronto Él vendrá por su iglesia. El día en que la iglesia será arrebatada. Ese gran día glorioso, cuando se habrán terminado por fin todas nuestras luchas, todos nuestros desvelos, todas nuestras aflicciones y problemas habrán quedado detrás. Habremos llegado a la meta. Pero mientras tanto, debemos ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando por fin habremos, como digo, llegado a la meta. No por méritos propios, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Siempre y cuando seamos hallados sinceros e irreprensibles en nuestro estilo de vida. Porque esa es la voluntad de Dios. Piensa por un momento. Si Cristo viniera ahora mismo, en este mismo instante, ¿te hallaría andando en sinceridad? ¿Te hallaría irreprensible? ¿O te reprobaría? Él prueba lo mejor, aprueba lo mejor, pero reprueba lo peor. Por tanto, es necesario que nuestro estilo de vida demuestre que nuestra fe es genuina. Filipenses capítulo 1, versículos del 10 al 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia. De verdad que es una auténtica pena que muchos cristianos que no leen, que no estudian, cuando oyen lo de frutos, creen que se refiere a llevar gente a la iglesia. Porque así enseñan algunos falsos pastores que no están interesados en otra cosa más que en hacer crecer su negocio de religión. Por eso algunos pastores llegan a hacer competir a sus seguidores a fin de ver quién trae más gente al grupo, premiando a los que son más hábiles y menospreciando a los tímidos, a los que más les cuesta relacionarse con otras personas. ¿Ustedes creen sinceramente que eso es de Dios? ¿Que Dios aprueba eso? No, eso no es así. Cuando la Biblia habla de frutos de justicia, no está hablando de llevar gente a la iglesia, ni de ser mejor que el hermano. ¿Qué tiene que ver eso con la verdad? Absolutamente nada. La palabra justicia, frutos de justicia, aclara que los frutos de los que habla el apóstol nada tienen que ver con llevar gente a la iglesia, sino con lo que tú haces. Frutos que tienen que ver con tu actuar, con tu modo de vivir, con tu modo de hacer las cosas. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Frutos de justicia. Tiene que ver con el bien, con lo que es correcto, con lo que es justo, con lo que es la voluntad de Dios. Porque Dios es justo y quiere que también nosotros andemos en obras de justicia. Los frutos de justicia son pues aquellos que redundan para alabanza y gloria de Dios. Y no del creyente, ni de la congregación, ni de su pastor, sino para la alabanza y la gloria de Dios. Porque Dios desea ser glorificado por el modo de vivir de sus hijos. Cuando andamos como Dios quiere, en justicia y en santidad, en la verdad, con sinceridad, siendo irreprensibles, aprobando lo mejor, Dios es glorificado. Sabemos que Dios es justo y cuando seguimos sus instrucciones, obramos en justicia. Pero debemos reconocer que esto no es posible por nosotros mismos. Por eso ahí en Filipenses 1, del 10 al 11, dice, llenos de fruto de justicia
que son por medio de Jesucristo. No hay otro modo. Es por medio de Jesucristo. Es Cristo quien nos justifica, es decir, quien nos hace justos, y es por medio de Él que podemos llevar frutos de justicia, vivir en justicia. Porque Él es quien envía al Espíritu Santo a nuestra vida, como nos enseña Juan 15, 26. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a andar y llevar frutos de justicia. Cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y añade: contra tales cosas no hay ley. Presten atención a esa frase. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que es conforme a la justicia. Que es conforme a la justicia de Dios y de los hombres. Porque no hay ninguna ley que prohíba el amor, el gozo, la paciencia. No la hay. De modo que cuando tú andas en los frutos del Espíritu Santo, andas en frutos de justicia. Esos son los frutos de los que Cristo habla en Juan 15, 8, cuando dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No está hablando de que lleven mucha gente a la iglesia. No es ese el fruto al que Cristo se refiere, sino los frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos ayudan a caminar en justicia, obrando conforme a la voluntad de Dios. Como pueden comprobar, los frutos de los que habla la Biblia evidencian que somos auténticos discípulos de Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Los frutos del Espíritu de Dios en tu vida son una evidencia de que eres un auténtico discípulo de Cristo. La cuestión es: ¿se ven en tu vida el amor? ¿Te preocupas por los demás o solo te preocupas de ti mismo? ¿El gozo? ¿Vas alegrando la vida de los demás o amargándoles la vida a todo el mundo? ¿La paz? Y así podríamos continuar con todos los frutos del Espíritu Santo. La cuestión es: solo por medio de Jesucristo podemos obtener los frutos del Espíritu Santo. Solo por medio de la fe en Jesús es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y fructifica el amor, el gozo, la paz, todo eso, que nos van a permitir llevar frutos de justicia que alaben y glorifiquen a Dios. Porque el versículo de hoy termina de ese modo, diciendo: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, el apóstol termina este versículo diciendo: para gloria y alabanza de Dios. Para eso fuimos creados, para gloria y alabanza de Dios. Para eso se nos da el Espíritu Santo, para que llevemos frutos para gloria y alabanza de Dios, frutos de justicia. Dios quiere que seamos capaces de entender estas cosas a fin de que andemos como Él quiere que andemos. Dios no es glorificado en la construcción de grandes edificios. Dios no es glorificado en el hecho de que grandes multitudes acudan buscando señales y prodigios milagrosos. Dios no es glorificado en eso. Dios es glorificado en vidas transformadas por Cristo. Eso es lo que glorifica a Dios. Hombres que se convierten y dejan de ser adúlteros y borrachos y maltratadores y comienzan a ser personas diferentes. Mujeres que empiezan a actuar de una forma diferente cuando tienen a Cristo en su corazón. Cuando una persona cambia por fe en Jesucristo, suele producir un efecto similar en todo su entorno, en todo lo que la rodea.
lo que te rodea debe cambiar también. Y eso glorifica a Dios. Todos debiéramos preguntarnos si estamos produciendo ese efecto en nuestro entorno. Si no se está produciendo ese efecto en tu entorno, habría que dudar de que realmente tú hayas cambiado. ¿Estamos cambiando para la gloria de Dios o no? ¿Estamos mostrando los frutos del Espíritu Santo que redundan en frutos de justicia que glorifican y alaban a Dios o no? Yo podría seguir meditando en estos pasajes, hermanos, pero creo que no es necesario continuar. La cuestión estriba en que una vez que conocemos la palabra de Dios, debemos ponerla por obra. Es posible que hubieses querido oír otro tipo de mensaje, un sermón diferente, quizás una palabra de ánimo, o un sermón que te hablara de las promesas, de las bendiciones que Dios tiene para ti, de que eres más que vencedor y todo ese tipo de tonterías. No digo que sean tonterías las promesas de Dios, ni las bendiciones que Dios tiene para ti, sino ese tipo de mensaje de oferta, un evangelio de oferta, que es un evangelio falso. Me refiero a eso de ser más que un campeón, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, sino con mensaje de autoayuda sacado de libros de psicología barata, pero no de la palabra de Dios. Hermanos, está escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Porque Dios quiere que tú aprendas. Para redarguir. Dios quiere que tú sepas rebatir los argumentos contrarios a la verdad de Dios. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. No solo los versículos que nos gustan, los que subrayamos en amarillo porque, ay, mira, aquí hay una promesa hermosa de Dios. De modo que la mejor manera de asegurarnos de que no estamos mal usando la palabra de Dios es meditarla de este modo, sistemáticamente, verso a verso, meditando en todas y cada una de sus palabras, sean las que sean, nos toquen los versículos que nos toquen, tenemos que meditarlo porque también son palabra de Dios para nuestra vida. No podemos saltar de texto que nos gusta a texto que nos gusta y dejamos en medio lo que no nos gusta. Toda la palabra de Dios es útil, toda es inspirada para nosotros. ¿Qué harás con este sermón? ¿Lo olvidarás rápido? Dirá, bueno, eso es para otros que no son sinceros. Yo soy sincero. ¿Seguro? ¿Estás convencido o convencida de que eres lo suficientemente sincero para con Dios? ¿Te acuerdas de las promesas que le has hecho a Dios? ¿Te acuerdas de tu compromiso con tus hermanos? Quizás te limitarás a decir, el pastor tiene razón. Incluso es posible que lo medites un poco. Pero si lo haces, si meditas, esta palabra no te dejará indiferente, porque es palabra de Dios y sabes que debes ponerla por obra. Yo os aconsejo que presten atención a todas estas cosas, que las practiquéis, a fin de que no seáis castigados el día de Jesucristo. Dios en su soberanía ha querido que tú te tomes la decisión de si quieres obedecerla o no. Pero ya sabes que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. De modo que, como está escrito, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y conocimiento, y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin
de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, yo he cumplido con mi parte. He predicado la palabra del Señor y espero que ustedes cumplan con la vuestra, con vuestros compromisos con Dios. Seamos sinceros e irreprensibles para la venida del día de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Padre del cielo, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que has dejado clara, sencilla, que podemos meditarla y entenderla. Quiero rogarte por todos y cada una de las personas que están viendo este sermón, oyendo este sermón. Quiero pedirte, Señor, que tú toques sus corazones, que los conmuevas y los inclines como los repartimientos de las aguas en la palma de tu mano, Señor. Inclínalos a tu voluntad. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Hermanos, no se olviden de que Dios es real. No se olviden de que antes o después estaremos ante su presencia. Dios les bendiga y hasta el próximo día.